Buenas noches. Un saludo muy especial desde Colombia para cada uno de ustedes. A continuación, voy a presentar la defensa de mi tesis postdoctoral. Agradezco de manera muy especial al Universitario Tecnológico Universitam, en el cual me cualifiqué. La tesis postdoctoral que voy a presentarles el día de hoy es la ética socrática como instrumento esencial en la formación humana. Lo presenta Alex Adrián Rivera Santa Cruz para obtener el grado de postdoctor en filosofía. Director de tesis postdoctoral, doctor Sergio Rodolfo González. Universidad ubicada en Baja California, Tijuana, México, marzo 8 de 2022. Bueno, en esta tesis vamos a iniciar haciendo una caracterización inicial del planteamiento del problema para saber por qué surge esta investigación. Esta investigación postdoctoral surge en primera medida porque la humanidad en la actualidad se ha vuelto muy superficial. Es decir, los procesos educativos se han deshumanizado. Los estudiantes se enfocan en aspectos poco trascendentales y caracterizados por la insensibilidad hacia el ser humano, hacia el otro, hacia su par. Esto ha dado o ha ocasionado más importancia al consumismo, al egoísmo y a ver a sus pares como competencia y obstáculo, permitiendo de esta manera identificar que aunque se hace un esfuerzo grande en las instituciones educativas por garantizar la formación académica, porque las instituciones en Miranda, Cauca, Colombia, son instituciones caracterizadas por la formación académica, resulta que se está desvirtuando y se está deslimitando el proceso académico sin sentido humano. De esta manera, entonces se enfría de algún modo la percepción de complemento del otro de su par, desviándose de lo verdaderamente necesario y trascendental, que es la búsqueda de la felicidad, que es la tarea que todo ser humano debe ir en búsqueda para poder lograr encontrarle el sentido a la vida. Entonces, este tipo de acciones que son muy particulares y se han vuelto muy cotidianas en el quehacer educativo colombiano, en especial en el municipio de Miranda, Cauca, pues entonces permite llevar a cabo una serie de percepciones que han llevado a la deshumanización y a enfriar el actuar del ser humano sin medir sus consecuencias. Entonces ya se toma la justicia por las propias manos, no importa qué sienta el otro, lo importante es que yo llegue a la meta sin importar cómo, los medios no importan, el resultado es el que favorece. De esta manera, entonces, las prácticas educativas se deshumanizaron y se encuentra más sentido a estas acciones poco éticas que entonces nos están llevando a hacer una reingeniería y una reformulación de los procesos educativos, donde entonces estamos llamados a unas prácticas educativas mucho más humanas, que permitan que todos los actores, docentes, padres de familia, el Estado, los estudiantes, nos humanicemos en esas prácticas para hacer una correlación, una articulación entre lo que estamos enseñando, orientando en clase para que esto se pueda llevar entonces a unas mejores acciones humanas que permitan entonces recordar que como ciudadanos tenemos un compromiso social y civil con la misma sociedad. Bien, en este orden de ideas, esta investigación se planteó un problema de investigación y este problema de investigación entonces se ha definido de la siguiente manera. ¿Cuál es la influencia de la ética socrática en la formación humana de los estudiantes de grado 11? ¿Y por qué lo centramos en los estudiantes de grado 11? Porque los estudiantes de grado 11 son los que en nuestro sistema educativo colombiano culminan su etapa de formación de educación básica, secundaria y media. Es decir, son los estudiantes que continúan el proceso de la educación terciaria o de educación superior para hacer las carreras de pregrado en las diferentes universidades públicas y privadas del país. Entonces nos centramos en ellos, en estos estudiantes de grado 11 básicamente, porque es el resultado del proceso educativo del preescolar, de la educación básica primaria, de la educación básica secundaria y la educación media, para saber cómo la ética socrática entonces influye en las decisiones y en las acciones que ellos desarrollan. Bueno,
Partiendo entonces de lo anterior, me he planteado el siguiente objetivo general: establecer la influencia de la ética socrática en la formación humana de los estudiantes de grado 11. Para ello, entonces, se plantearon 4 objetivos específicos. El primero, describir el uso que los estudiantes de grado 11 le dan a la ética socrática en su formación humana. Es decir, qué tanto se sabe de la ética socrática, pero cómo esas acciones que plantea la ética socrática se están utilizando, se están usando en el desarrollo en sociedad. Determinar qué elementos de la ética socrática son aplicados en la formación humana, es decir, cómo de esos elementos que ofrece la ética socrática los estudiantes están aplicando para su bienestar personal, pero para su bienestar colectivo también, para con los que se relacionan a diario. El detallar la afectación de asumir o no la ética socrática en la formación humana de los estudiantes de grado 11, es decir, saber también qué beneficios tienen o qué afectación tiene el hecho de no hacer uso de la ética socrática como una herramienta de humanización para ser cada día mejores. Y finalmente, estimar la relación que existe entre la ética socrática y la formación humana de los estudiantes de grado 11, para de esta manera determinar si hay o no hay influencia de la ética socrática en la formación humana de los estudiantes de grado 11. Bien, entonces definí como hipótesis de esta investigación la siguiente: la ética socrática incide positivamente en la formación humana en los estudiantes de grado 11. Esta hipótesis, en el desarrollo de esta sustentación, pues entonces vamos a definirla más adelante si es verdadera, si es aceptada o es rechazada. Bien, bueno. Para darle fundamentación teórica, piso epistemológico a esta investigación, es importante retomar los planteamientos de Chavarría en el 2006, quien plantea que en todo espacio social donde predomina el ánimo de la aceptación, que es la expresión de la reconciliación que ella exhibe con facticidad. La aceptación tampoco desconoce los errores a las acciones de los demás. En este orden de ideas nos está diciendo Chavarría que cada uno de los seres humanos, sin importar la condición social y sin importar el nivel educativo en el que nos encontremos, cada uno de nosotros ha cometido algún tipo de error, y los errores son los que nos deben de llevar a nosotros a concienciarnos y a reflexionar sobre nuestra práctica en la relación con el otro, y nos corresponde a todos, y más desde el proceso educativo, como responsables sociales y civiles que somos los educadores, empezar a transformar las prácticas y las acciones que está llevando hoy la humanidad, una humanidad más un poco insensible, dadora de cumplir las metas de la globalización, del neoliberalismo, del libre mercado, que nos hace que sin movernos desde nuestros sitios donde nos encontremos, reconocer el mundo, pero que nos está llevando a no apropiarnos de lo nuestro y a invalidar lo que la humanidad representa para nosotros, que unos y otros somos complemento. Hernández en 2007, desde la misma perspectiva, nos habla de que la prudencia, el respeto, la mesura, la distancia, la sensibilidad, la inteligencia, la disposición a comprender, la armonización de los saberes, la negación radical de la injusticia y del abuso, y la capacidad de encontrar felicidad en lo grande y en lo pequeño. Nos hace una invitación desde el año 2007 Hernández para que cada uno de nosotros empecemos a aplicar esos valores tan importantes que hacen falta, que cada día estemos recapitulando y rememorando, todo con el objetivo de podernos convertir en mejores seres humanos. Requerimos de una educación mucho más humanística, una educación que articule los contenidos con el saber hacer, con el saber ser, y con el ser en especial, para poder contribuir a la conformación de una mejor sociedad. García en 2010 nos habla de que la educación es una alternativa de formación de los seres humanos porque es un dispositivo y un soporte de la formación. Requerimos de un proceso educativo sólido, diciente, trascendental, transformador, que permita hacer de la educación un escenario donde todos y cada uno de nosotros aportemos para la consolidación de una sociedad más humanística. Finalmente, González en el año 2010 nos habla de la necesidad de esa formación humanística. Requerimos procesos educativos humanísticos que nos permitan ir más allá. Como podemos ver en esta primera parte de este marco teórico, estamos hablando de los fundamentos teóricos de la ética socrática, cómo la ética socrática nos brinda toda una herramienta para que nos sensibilicemos en ese rol como humanos, como ciudadanos, para construir sociedad. Seguido al anterior, entonces vamos a observar cómo Sócrates nos hace una serie de llamados para que
nuestras prácticas y nuestras acciones educativas estén centradas en el bien, en la virtud, en la justicia y en la felicidad. Como podemos ver, el bien es hacer un bien es mejor que recibirlo. El bien propio y el bien ajeno son el mismo. Indica que los actos bondadosos están llamados a que sean ejemplo en nuestras prácticas pedagógicas. Desde el punto de vista de la virtud, Sócrates nos dice que la virtud es exageradamente intelectualista y similar a la ciencia. Hay que enseñarla porque sin la educación las mejores disposiciones naturales no logran desarrollarse ni llegar a dar buenos frutos. De esta manera, se es virtuoso cada vez que analizamos y reflexionamos nuestro actuar, y se requiere hoy más que nunca empezar a reflexionar sobre lo que hacemos para que nos tomemos el tiempo de entender e ir un poco más allá de que las acciones de todos los seres humanos tienen una trascendencia y que las acciones, si empezamos a convertirlas en algo virtuoso, es decir, en algo intelectualista, en algo similar a la ciencia, es decir, que pensemos antes de actuar, tendremos la bondad de poder hacer ejercicios virtuosos y de esa manera lograr la felicidad. Sócrates también nos habla de la justicia, dice que el justo solo podría ser feliz y el injusto desgraciado. Solo la vida justa puede llevar a la felicidad. La justicia es el bien humano por excelencia. El mayor mal que se le puede hacer a un ser humano es mermarle o quitarle este bien, es decir, hacerlo injusto. De tal manera que las prácticas educativas también requieren de esta connotación, requieren de este ejercicio de trascendencia, donde la justicia sea el eje central junto con la virtud y con el bien para lograr la felicidad. Los procesos educativos, además de humanizar, deben de llevarnos a cada uno de nosotros y a sus actores, a todos sus actores, a encontrar la felicidad y encontrarle sentido a lo académico para que de esa manera haya una articulación necesaria, una articulación con sentido que permita ver la academia como una oportunidad para poder formar grandes seres humanos. Finalmente, la felicidad, Sócrates la denomina de la siguiente manera: nadie hace el mal voluntariamente, solo lo hace por ignorancia porque cree que va a conseguir un bien con esa acción. Pues la inclinación del ser humano hacia el bien es irrenunciable. No podemos dejar de buscar la felicidad. Es algo que está inscrito en cada una de nuestras células y que lleva el timón de mando de nuestra persona. De tal manera que nuestra función, nuestra tarea, nuestra misión en la faz de la tierra es encontrar la felicidad. Y entonces nos corresponde desde lo educativo empezar a formar desde lo humanístico para encontrar esa felicidad, para trabajar el bien, la virtud, la justicia y de esa manera lograr formar grandes seres humanos y seres que se caractericen por ser felices, hacer el bien sin mirar a quién. En este orden de ideas, entonces el diseño metodológico de esta investigación se centra en un aspecto que es trascendental, pues para poder lograr todas y cada una de las metas que me he propuesto en el desarrollo de esta investigación. Lo primero es que ideé un cuestionario tipo Likert. Este cuestionario tipo Likert transversaliza el diseño metodológico de esta investigación dadas las condiciones. En primer lugar, fue evaluado por expertos académicos quienes dieron el aval para que se pudiese ejecutar y de esta manera poder encontrar los elementos correspondientes a la influencia o no de la ética socrática en la formación humana. De esta manera se pudieron manejar a través de ese cuestionario tipo Likert y evaluado por expertos académicos elementos supremamente importantes de tipo cualitativo, logrando entonces en una segunda instancia estructurar este cuestionario Likert, estructurarlo de una manera articulada donde se pudiesen evidenciar las variables que se determinaron para esta investigación junto con las dimensiones y los indicadores establecidos. Todo con el objetivo de poder luego aplicárselo a la muestra, 86 estudiantes, con 26 ítems que tenía el cuestionario tipo Likert y con esto entonces hacer una tabulación de la información a través del software SPSS, con el que se hicieron los análisis de los resultados. Entre ellos tenemos la fiabilidad, la matriz de correlación, la prueba KMOI de Bartlett y la varianza total explicada, que a continuación daría a conocer. En este orden de ideas, entonces, se encontraron los siguientes, o se logró establecer los siguientes resultados. En primera instancia, se obtuvo el alfa de Cambridge, que nos determinó la confiabilidad del cuestionario tipo Likert, construido por el investigador y, como lo manifesté en las diapositivas anteriores, evaluado por expertos académicos, el cual consta de 26 ítems
y que fueron aplicados a 86 estudiantes de grado 11. Con este índice de confiabilidad del alfa de compras, entonces se pudo dar paso al análisis factorial. El análisis factorial, entonces, se dice que con base en la matriz de correlación de Pearson, se destacan las relaciones entre las variables en un nivel de significancia de 0.005 de la siguiente manera, lo cual significa que es notorio y de significancia que los procesos educativos estén permeados de la ética socrática. Se requiere desde y para humanizar los procesos o la educación que se reflejen acciones sólidas relacionadas con la transformación de los seres humanos. Y ahí es donde requerimos que las prácticas pedagógicas estén permeadas, estén articuladas con acciones y prácticas relacionadas con el bien, la virtud, la justicia y la felicidad. Dentro de los resultados también es importante darles a conocer que de la perspectiva que se ha venido hablando, entonces se hace un llamado a forjar esfuerzos pedagógicos. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de hacer de la escuela, de hacer en la escuela una experiencia de transformación y de trascendencia. Es decir, se busca irradiar, convertir el hábito en acciones humanísticas. Es decir, que se permitan los estudiantes, los educadores, el Estado, la familia, darle sentido común y proyección a la formación. Que no estamos solos en el mundo, que requerimos del otro y que el otro merece respeto. Y que nuestras acciones bondadosas, nuestras acciones virtuosas, nuestras acciones justas, permitirán que todos y nosotros, como actores principales, podamos encontrar el sentido y la misión a la cual estamos encomendados todos los seres humanos, el ser felices. De esta misma manera, entonces, se logra que la ética socrática se convierta en ese eje central de los procesos educativos, donde se busca concienciar a la comunidad académica con esta investigación que es necesario articular los saberes cognitivos, lo que hacemos en la escuela, que esos saberes cognitivos trascienden y vayan un poco más allá, que estén permeados, cargados, articulados, interdisciplinarios, que haya una interdisciplinaridad entre los actos bondadosos, los actos justos de virtud para promover la felicidad, pero a la vez para fortalecer los resultados y la formación académica, porque esto nos permitirá entonces cumplir con la misión de la transformación de la humanidad. Y para poder lograr esto, se requieren de esos actos pedagógicos que acabo de mencionar para que se correlacionen con lo que se ha planteado hasta el momento y así poder garantizar la formación de mejores ciudadanos. Es también importante mencionar que se deduce que en la medida Kaiser-Meyer-Olkin, KMO, según Montoya Suárez en 2007, es apropiado aplicarlo y continuar con el análisis factorial. Es decir, está dentro de la escala y dentro de los límites y dentro de las medidas necesarias para poder continuar y poder manifestar que esta investigación es apropiada toda su aplicación. Además, se correlaciona todo lo mencionado con la escala, con el test de esfericidad de Bartlett. ¿Por qué se relaciona con el test de esfericidad de Bartlett? Dado que tiene una fiabilidad menor a 0.005. De esta manera es conveniente para esta investigación y así entonces definir lo que habíamos planteado al inicio con la hipótesis. Esta hipótesis planteada, la ética socrática está vinculada positivamente con la formación humana en estudiantes de grado 11, es verdadera, es aceptada para esta investigación. Esto quiere decir que si hacemos uso de la ética socrática como debe ser, nos podrá permitir entonces la formación humana en los ciudadanos. Es decir, se educa para hacer el bien, se educa para hacer justicia, se educa para establecer la virtud y educar en la virtud y de esta manera entonces lograr la felicidad. De esta forma, entonces estaríamos contribuyendo a un proceso educativo que contribuya a la humanización de la sociedad y por ende a la humanización de los procesos educacionales. Desde el punto de vista de la varianza total explicada, entonces podemos mencionar que la selección en esta varianza total explicada se da con detalle a conocer la selección de 8 componentes principales que estos 8 componentes principales representan el 62.865% de la varianza total, con lo que quiere decir que son relevantes estos 8 factores para resumir las
variables originales del problema. Con esto entonces queremos decir, o se quiere decir con la varianza total explicada, que con estos 8 primeros puntos o estos 8 puntos con mayor puntuación a 1 nos explican el problema en general, siendo de esta manera nuevamente oportuno, válido, aplicarlo y apropiado el desarrollo de toda esta investigación de principio a fin. De esta manera, entonces, se define una discusión y unas conclusiones. Primero, se logró definir que los procesos educativos requieren de la puesta en práctica de la ética socrática para poder alcanzar una formación humana en pro de una sociedad sedienta de actos bondadosos, justos, virtuosos y que sean generadores de felicidad. Se caracterizó a toda una población donde dicha caracterización se hizo en torno al uso que le dan los estudiantes a la ética socrática en diversos escenarios, utilizando para ello un cuestionario tipo Likert, evaluado por expertos académicos, en el que se determinaron los elementos que dan cuenta de la formación humana a partir de dicha ética socrática en diferentes escenarios. También se detalla la importancia de la ética socrática en los procesos educativos. La sociedad actual debe asumir acciones de transformación y trascendencia para construir sociedad. Se requieren procesos educativos de humanización de las personas, todo con el objetivo de consolidar una población más consciente de su papel en sociedad. Se logró aceptar la hipótesis planteada, se demuestra la relación existente entre la ética socrática y la formación humana. La escuela juega ese papel mediador, donde se forme a la ciudadanía bajo los principios de la bondad, lo bueno, lo justo, la justicia, lo virtuoso, la virtud y la felicidad, para poder promover el sentido humano y el deseo de transformación. Doy los agradecimientos al doctor Sergio Rodolfo González, a cada uno de los docentes que me han acompañado en este proceso de formación, al Universitario Tecnológico Universitam por brindarme la oportunidad de cualificarme. A cada uno de ustedes, mil gracias, un saludo fraterno desde Miranda, Cauca, Colombia. Un gusto, me despido de ustedes, feliz tarde.